¿Qué pasa? Hoy traigo vídeos sobre el Chelsea de Tuchel, campeón de la Champions League de 2021. Y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Muchos sois los que me pedís equipos históricos, así que aquí va el primero. Y este Chelsea fue un Chelsea que estaba muy sólido en defensa, con una línea de 5-2-3 realmente cuando defendía. Here's Luke Shaw. Y de este 5-2-3 defensivo con los tres de arriba muy juntitos, evolucionaba a una especie más de un 3-4-2-1, con los carrileros sobre todo ganando altura y amplitud, y esos extremos, digamos, o esos tres de arriba metidos por dentro. Fofana. Y como para hacer el vídeo lo tenemos que hacer con jugadores de este FC26, cada jugador he intentado que sea similar al que fue en ese momento de ese equipo, y por lo tanto de la línea de atrás Fofana será Rudiger, Chalobah será Thiago Silva, James será Azpilicueta, Gittens será Hudson-Odoi y el carril izquierdo Marcos Alonso será Cucurella, Caicedo será Kanté, Enzo Fernández será Jorginho y de los tres de arriba Neto sería Havertz, Palmer sería Ziyech y finalmente João Pedro sería Timo Werner. Entrando en los momentos más utilizados de este Chelsea de Thomas Tuchel, algo que se podía ver en fase defensiva es que cuando el equipo estaba en ese 5-2-3 defendiendo con los tres de arriba muy juntitos, cuando el equipo rival trataba de sacar el balón desde atrás, los tres de arriba se juntaban mucho y basculaban mucho hacia el lado del balón para acumular mucha gente en esa zona y tratar de robar ahí el balón. Here's Luke Shaw. Maguire. Otro de los movimientos defensivos que se podían ver más, sobre todo aprovechando esta línea de 5, es que cuando el lateral del equipo rival recibía, el carrilero de ese lado saltaba, ya que como los tres de arriba, los mediocampistas, tapaban zonas interiores, era el carrilero el que saltaba al lateral para presionar. And here's the Manchester City lineup. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Así que entrando en los movimientos más ofensivos con balón, algo que se podía ver en salida de balón y aprovechando ese cuadrado en el centro del campo, es que siempre trataban de sacar el balón con ese 3+2, con los dos Kanté y Jorginho siempre acercándose a donde estaba el balón en esa salida de los tres de atrás, y siempre estaban los dos navegando hacia la zona del balón para siempre estar dando una salida y sacar el balón. Interesting to see how both teams line up. What an atmosphere we have here. I absolutely can't wait. Algo que se ha beneficiado de este sistema, en este cuadrado en el centro del campo de Thomas Tuchel, es que cuando los dos pivotes estaban marcados por jugadores rivales, esa doble media punta no podía estar marcada, porque normalmente siempre habían tres jugadores en el centro del campo del equipo rival. Por lo tanto, siempre quedaba uno suelto. Entonces, si el equipo rival iba a los pivotes, a Jorginho y Kanté, Ziyech o Havertz quedaban libres, entonces buscaban ese pase para ellos. En cambio, si el equipo rival decidía solo poner uno para los dos pivotes, entonces siempre había uno de los dos pivotes suelto. And back to Robert Sanchez. On to James. Chalobah. Otro de los movimientos que se podían ver en salida de balón es que cuando estaban sacando el balón desde atrás, algo que se podía ver es que normalmente Ziyech basculaba y bajaba un poco más, atrasándose en su posición para formar casi una especie de centro del campo de 3, para ayudar a sacar el balón y poder después progresar hacia campo rival. The assistant. Caicedo. Now, Un movimiento que se podía ver cuando el Chelsea estaba teniendo una posesión ya en el centro del campo y que sobre todo lo hacía Rudiger, es que cuando
los centrales recibían, hacían conducciones en vertical y una vez se producía esa conducción tenía dos opciones, o filtrar el pase para el mediapunta Havertz que estaba en esa zona interior, Wesley Fofana. And trying to... o si ese pase no era posible, lo que buscaban era un pase para el carrilero en amplitud y desde esa amplitud ya el carrilero podía jugar después dentro con Havertz o progresar la jugada. What can Chelsea do from this position? Otro de los movimientos que se producían en campo rival ya en una zona de 3/4 es que cuando el equipo estaba tocando y podía mover el balón de lado a lado, algo que producía a veces es que, por ejemplo, estaba tocando por la derecha el carrilero Hudson-Odoi, tocaba al centro para los mediocampistas y el mediapunta del otro lado retrasaba un poco su posición y se mantenía en una zona entre el mediocampo y la defensa del equipo rival, y en esa zona lo que hacía es dudar a su lateral, por lo tanto llegaba ahí el balón a él y tenía ese 2 contra 1 ya que doblaba por fuera el carrilero para después progresar y poder sacar una jugada peligrosa. Caicedo. Now opening things up. Y unas piezas muy importantes de este sistema evidentemente eran los carrileros, y algo que se podía ver constantemente gracias a la amplitud que ganaban con este sistema es como desde los centrocampistas o desde los centrales se producían cambios de juego para el carrilero de banda contraria, donde normalmente lo que sucedía es que los mediapuntas por dentro hacían una diagonal hacia adentro para arrastrar un poco a su lateral y que pudiese recibir con más espacio aún el carrilero y desde ahí pues poder en un centro o generar peligro. Pero es que Timo Werner, el delantero centro, era muy importante y tenía mucha movilidad en la zona de ataque y por lo tanto en muchas ocasiones se podía ver, porque no siempre eran ataques posicionales, como Timo Werner buscaba desmarques no simplemente verticales por el centro, sino que también caía un poco a los lados en esos desmarques para también dar una solución. Así que entrando a las tácticas, la formación, como habéis visto, es un 3-4-2-1 con estilo de creación, pases cortos, porque es un equipo muy combinativo que siempre se asociaba, y con enfoque defensivo en elevado para hacer esas presiones arriba siempre organizadas. Entrando a los roles, al portero no vamos a tocar nada, a los centrales tampoco los pondremos en defensa a defender a todos, y a los doble pivote pondremos a mediocampista creador al izquierdo y al derecho Caicedo, que sería Kanté, le pondremos también mediocampista creador defender a los dos, porque como hemos comentado es un equipo donde los dos pivotes basculaban siempre hacia el balón. A los carrileros les pondremos mediocampista lateral apoyar y mediocampista lateral apoyar para que sean un carrilero, defiendan también, pero también nos estén dando amplitud y también a la vez entren a rematar cuando hagamos centros. Y a los mediapuntas, al que era Ziyech, que es Palmer, creador de juego balanceado, para que retrase su posición y caiga también en esas zonas de tercer mediocampista, que es lo que hacía, y Neto, que sería Havertz, le pondremos 10 clásico al Dakar, para que esté un poco más avanzado como solía estar. Con finalmente Joao Pedro, que es Timo Werner, delantero avanzado, y apoyar, para que tenga mucha más movilidad en esa zona adelantada y además con apoyar también ayude a ese sistema defensivo. En pantalla tenéis el código a la táctica, que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Chelsea de Thomas Tuchel, y como siempre que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.